Buenos días, vamos a resolver ahora el siguiente problema. Imaginaros que es un problema clásico que seguro habéis hecho prácticamente igual en primero o segundo de bachillerato. Imaginaros un objeto que cae a lo largo de un plano inclinado. El objeto sabemos qué masa tiene, sabemos el ángulo, sabemos también la distancia que recorre a lo largo de ese plano y nos dicen que inicialmente parte del reposo. Por eso he puesto aquí, velocidad inicial es igual a 0. Entonces se deja ahí y empieza a caer. Lo que nos pregunta es calcular la velocidad final con la que llega abajo, tras recorrer esa longitud L de 2 metros. Y nos lo pregunta para dos situaciones. La primera es que no hubiera ningún tipo de rozamiento entre el plano y el objeto, y la segunda es que sí existía rozamiento y que en ese caso el coeficiente de rozamiento cinético valga 0,2. Bueno, ¿cómo resolvemos el problema? Vamos a resolver el problema primero aplicando las leyes de Newton. ¿Sí? La segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Veamos, ¿qué fuerzas están actuando sobre el objeto? Vamos a suponer en la primera situación en la que no hay rozamiento. Bueno, si no hay rozamiento, ¿qué está ocurriendo aquí? Sobre el objeto, evidentemente, está actuando la gravedad de la Tierra y tiene el peso. El peso que se descompondrá en dos componentes. Una componente en la dirección del movimiento, P sub X, llamándole a ese eje X, y otra en la dirección perpendicular al movimiento que hemos llamado P sub Y. Si no hay rozamiento, no hay ninguna otra fuerza actuando en el problema. Bueno, perdonad, tendríamos la normal, ¿sí? La normal, que es la reacción, perdón, es la fuerza que ejerce el plano sobre el objeto. Esas serían las fuerzas que tendríamos en el problema, ¿sí? Estamos en la situación A, que no hubiera para nada rozamiento. Bueno, pues voy a aplicar la segunda ley de Newton. En la dirección del movimiento, que es el eje X, la única fuerza que actúa es P sub X. Eso debe ser igual a la masa por la aceleración. Voy a llamarle 1 a esta primera situación. La aceleración en esta situación, 1. ¿Vale? ¿Cuánto vale P sub X? Bueno, pues fijaros, aquí hay que tener un poco de cuidado. Fijaros que si este ángulo es alfa, este ángulo también es alfa. Y entonces P sub X es la componente del peso que está en el cateto opuesto, es decir, que va con el seno, ¿de acuerdo? Luego tenemos que en esta situación la aceleración es igual a P sub X, que es mg por el seno de alfa dividido de la masa, será igual a g seno de alfa. Si sustituimos esto sale 2,54 metros partido de segundo al cuadrado. Si no hay rozamiento, esa es la aceleración con la que el objeto cae por el plano inclinado. ¿Qué ocurre en la situación B, en la que sí hay rozamiento? Bueno, en esta situación tenemos que ahora añadir aquí una nueva fuerza, que es esa fuerza de rozamiento. Y entonces, ahora, en la dirección del movimiento, no solamente tengo P sub X, que va a favor del movimiento, sino que se opone esa fuerza de rozamiento cinética. Eso será igual a masa por la aceleración 2, en esta nueva situación. ¿Cómo calculo la fuerza de rozamiento? Bueno, yo sé que la fuerza de rozamiento cinético, estamos en movimiento, es el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Luego lo que necesito es obtener el valor de la normal. Para ello, me fijo en el equilibrio de fuerzas que hay en la dirección del eje Y. Fijaros que en el eje Y tengo la normal hacia arriba, tengo la componente del peso hacia abajo y no hay ninguna aceleración en la dirección del eje Y. El objeto solo se mueve a lo largo de la dirección del eje X. Luego de aquí puedo obtener que la normal es igual a P sub Y, que es igual a mg coseno de alfa. Con lo cual, si me llevo esto a la fórmula de aquí arriba, puedo despejar cuánto vale esa aceleración a sub 2 y fijaros que quedaría igual a, perdonad, dividido entre la masa, te quedaría P sub X, P sub X, bueno, lo voy a poner despacito. 1 dividido de la masa, P sub X es mg seno de alfa y la normal que acabo de poner aquí es mg coseno de alfa. Con lo cual, de aquí encuentro que A sub 2 vale
G veces seno de alfa menos coseno de alfa. Sustituyendo los números, 0.64 metros partido segundo al cuadrado. Luego fijaros que hemos sido capaces de obtener la aceleración con lo que cae el objeto en las dos situaciones, con y sin rozamiento. Fijaros que evidentemente obtenemos que A sub 2 es menor que A sub 1, lo que es lógico, porque ahora hay rozamiento en la segunda situación y en la primera no. Bueno, una vez que hemos sido capaces de obtener la aceleración en las dos situaciones, si os fijáis, en los dos casos la aceleración es un valor constante. Luego, cuando el objeto cae sobre el plano, tenemos lo que se llama un movimiento uniformemente acelerado. En ambos casos la aceleración es constante, es un movimiento uniformemente acelerado. Si lo que queremos saber es la velocidad al final del plano y sé la distancia que recorre el objeto a lo largo de él, esta longitud era un dato, pues es relativamente sencillo obtener cuánto vale la velocidad final. Por ejemplo, yo podría decir las fórmulas que conocéis del movimiento uniformemente acelerado. La velocidad final que me piden es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta es 0, la aceleración la conozco, pero no conozco el tiempo que tarda en caer el objeto. Bueno, puedo recurrir a otra de las relaciones que conozco para el movimiento uniformemente acelerado. Sé que la velocidad final al cuadrado es igual a 2a por la longitud, por la distancia que se recorre. ¿Sí? Fijaros, esta de nuevo es 0. Fijaros que aquí esto me va a permitir calcular la velocidad final en las dos situaciones. Vale. Si sustituimos, de hecho, me sale que para la aceleración a sub 1, en la situación del apartado A, que no había rozamiento, la velocidad final sería entonces simplemente 2a sub 1 por esa distancia, y esto te sale 3.19 metros partido por segundo. En la situación B, la velocidad final sería la raíz de 2a 2L. Si sustituís, esta sale 1.60 metros partido por segundo. Si queréis, a esta la llamamos la velocidad final en la situación 1 y esta en la situación 2. Como veis, igual que antes, en la situación 2 el objeto llega con menor velocidad abajo, puesto que el rozamiento lo ha ido frenando, no ha favorecido ese movimiento. Bueno, este sería un problema muy sencillito, típico de primero de bachillerato, pero lo he puesto aquí porque ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podríamos resolverlo también a partir de simplemente de la conservación de la energía. ¿Vale? Fijaros, otra manera de resolver el problema es, en lugar de recurrir a las leyes de Newton, aplicar la ley de conservación de la energía entre dos situaciones. La situación inicial sería el objeto está aquí arriba, con velocidad inicial 0, y la situación final es llegar aquí con una cierta velocidad no nula. ¿De acuerdo? Luego, entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de conservación de la energía. ¿Qué dice esta ley? Dice que el trabajo que realizan las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía del sistema, donde recordar que energía o energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Bueno, en la situación inicial, en la situación A, la única fuerza que estaba actuando era el peso, que es una fuerza conservativa. Luego, entonces, al no haber fuerzas no conservativas, ese término izquierdo sería un 0. Y entonces decimos que la energía se conserva. ¿Vale? Decimos que la energía se conserva porque no actúa ninguna fuerza no conservativa, ninguna fuerza que degrade energía como ocurre con el rozamiento. Luego, entonces, si la energía se conserva, yo puedo poner que la energía en la situación inicial tiene que ser igual a la energía en la situación final. ¿Qué energía tenemos en la situación inicial? Tendríamos, en principio, energía cinética, pero como parte del reposo será 0, y luego tenemos energía potencial, donde h será la altura que había ahí. En la situación final tendremos su energía cinética, que esto es lo que quiero calcular, más ahora una energía potencial. Pero, como siempre, recordar que aquí abajo lo que hacemos es coger aquí el origen de energías potenciales, y entonces abajo no hay energía potencial. Visto de otra manera, toda la energía potencial que tiene el objeto arriba se transforma en energía cinética abajo. De esta formulita podéis despejar cuánto vale la
velocidad final, y esto te queda la raíz de 2G por H. Fijaros que si este ángulo vale alfa y esta distancia es L, pues tengo que el seno de alfa es igual al cateto opuesto partido por hipotenusa. Luego H es lo mismo que aquí, que L seno de alfa. Me lo llevo aquí, 2GL seno de alfa. 2GL seno de alfa. Y si sustituimos los valores, encontramos que esto es los 3.19 metros partido por segundo, exactamente igual que habíamos encontrado en el problema resolviéndolo a partir de las leyes de Newton. ¿Vale? Si el problema me pidiera calcular la aceleración, también podría ahora decir que sé que como las fuerzas que actúan son constantes, el movimiento es uniformemente acelerado, y de la expresión que teníamos antes, obtener desde aquí la aceleración, ¿de acuerdo? En un proceso un poco inverso a lo que hemos hecho antes. Bien, ¿qué pasaría en la situación del apartado B? En la situación del apartado B, exactamente igual, lo que queremos aplicar es la ley de conservación de la energía. Pero ahora sí hay rozamiento, sí hay fuerzas no conservativas. Ahora tenemos que el trabajo que ejerce el rozamiento, esa fuerza de rozamiento, produce una variación en la energía mecánica del sistema. ¿Sí? O, bueno, podríamos, esto sería igual, energía final menos energía inicial. También quizá podríamos verlo de esta manera. ¿Vale? Fijaros, así a lo mejor resulta más intuitivo. Toda la energía que tiene el objeto cuando está aquí arriba, en la situación inicial, a medida que cae, ¿en qué se invierte? En rozamiento, que va produciendo un desgaste, menos una pérdida de energía, una degradación, y energía final. Toda la energía que tiene el objeto aquí arriba se va perdiendo debido al rozamiento y aquí llega con una cierta energía final. Bueno, pues ahora lo que hacemos es simplemente aplicar la conservación de la energía. ¿Cuánto vale la energía inicial? Igual que antes. La energía inicial tendríamos que decir, bueno, pues la velocidad con la que parte, que es 0, más la energía potencial MGH. ¿Qué energía llega al final? Bueno, pues con 1/2 de la masa, velocidad final al cuadrado, más energía potencial abajo, 0. Y fijaros que esta ecuación es idéntica a la que teníamos antes. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que se ha perdido energía debido al rozamiento. ¿Cuánto vale la energía que se pierde debido al rozamiento? ¿Cuál es el trabajo que ejerce esa fuerza de rozamiento? Pues fijaros, el trabajo que ejerce la fuerza de rozamiento no es ni más ni menos que el valor de la fuerza de rozamiento multiplicado por la distancia a lo largo de la cual actúa, que es toda esta distancia L. Y la fuerza de rozamiento sabemos que es igual a mu sub E por la normal y por tanto por L. La normal entonces la tendríamos que obtener como hemos en la primera parte del problema. La normal nos quedaría igual a mg coseno de alfa, como hemos visto en la primera parte a partir de las leyes de Newton. No nos quedaría más remedio aquí que recurrir en esa parte a este resultado. Total, despejando entonces de aquí la velocidad final, si despejáis de esta fórmula la velocidad final, sustituyendo el trabajo de rozamiento por esta expresión que hemos encontrado ahí, pues lo que encontráis es que la velocidad final es 2 veces G por L seno de alfa menos mu coseno de alfa. ¿Sí? Practicad estas cosas que no deberían ser difíciles para vosotros, ponéroslo más despacito, despejar, sacar factor común, debéis conseguir llegar a esta expresión, y si sustituís los números, que también os recomiendo como siempre que la hagáis con la calculadora, os sale 1,60 metros partido por segundo, que es lo mismo que habíamos obtenido directamente aplicando las leyes de Newton. Luego este problema es un problema relativamente básico, todo lo que hemos hecho aquí deben ser cosas que la gran mayoría de vosotros estuvierais familiarizados y fuerais capaces de hacerla, pero lo he querido incluir por repasar un poco tanto las leyes de Newton como las leyes de conservación de la energía y ver un poco cómo aplican las dos cosas en una situación con rozamiento y sin rozamiento. Nos vemos en el siguiente problema.